y a meterle en la cabeza a algunos emperadores. En esta iglesia específicamente, la iglesia de Esmirna, fue pastoreada por uno de los discípulos del apóstol Juan llamado Policarpo, un hombre que murió en la hoguera por su fe. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan, instruido por el apóstol Juan, y él pastoreó esta iglesia y fue un mártir. A él lo mataron, lo quemaron en la hoguera por su fe. Entonces comenzó Satanás a levantar persecución. Se levantaron algunos emperadores en el momento de que esta iglesia estaba funcionando. Se levantó un emperador llamado Domiciano, y Domiciano comenzó a decir que él era el Todopoderoso y que él era Dios. Domiciano comenzó a reclamar la adoración para él. Estos emperadores y estas personas como Domiciano, como Trajano, como los otros emperadores que se levantaron después de ellos, como Nerón, como Hitler, como Idi Amin, todas estas personas que comenzaron a reclamarse, como a entronarse, como a sentirse grandes, como a sentirse poderosos, tenían nada más y nada menos que el espíritu del anticristo, que ya estaba en acción. Entonces comenzó a exigirse dentro de esta iglesia, donde está ubicada esta iglesia, comenzó a exigirse la adoración al emperador. Hay que adorar al emperador porque el emperador es el Todopoderoso. Este Domiciano tenía un problema con el ego, tenía una demoniera metida dentro, y debido a que los cristianos no se doblegaron y no aceptaron adorar al emperador, comenzaron las grandes persecuciones. En segundo lugar, los cristianos rechazaban participar en las religiones paganas en general. En Esmirna se adoraba una mezcla de dioses, por ejemplo, a Zeus, a Apolo, a Afrodita, Esculapio y sobre todo a Cibeles. Era una adoración pagana. Los cristianos no participaban, los cristianos no iban a las plazas, los cristianos no se rendían a sus dioses. Entonces comenzaron a ser despreciados por la sociedad, y entonces esto originó una persecución mayor en contra de los cristianos. Por último, los creyentes de Esmirna afrontaban la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y aquí quiero detenerme. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Es paradójico. La Biblia está llena de paradojas, hermano. Soy rico, pero soy pobre. Soy libre, pero soy esclavo. ¿Ustedes entienden eso? Soy rico, pero soy pobre por ser rico. Estoy vivo, pero estoy muerto. Todas estas cosas son verdades espirituales en nuestras vidas. Amén. Entonces dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. En realidad era una iglesia poderosa. La palabra Esmirna significa amarga, y se utilizaba esta frase para una hierba donde se sacaban ungüentos, y que esos ungüentos liberaban un aroma especial. Está comprobado en todos los tiempos que la iglesia más poderosa ha sido la iglesia perseguida. Cuando la iglesia está siendo perseguida, los hipócritas se van de la iglesia. Cuando la iglesia está siendo perseguida, los mentirosos se van de la iglesia. Cuando la iglesia está siendo perseguida, la iglesia es sacudida por la persecución. Todo aquel que no es verdadero, todo aquel que no tiene fe verdadera, se va a ir de la iglesia. No va a permanecer. ¿Quiénes van a permanecer en medio de una persecución? Aquellos que tienen una fe auténtica, una fe genuina. La persecución, la tribulación y la persecución a una iglesia o a la iglesia se lleva el tamo. El tamo es volátil. El tamo es volátil. Ya
cuando una iglesia es perseguida, todo el que vive por apariencia, enseguida, no, que persecución, que esto, que si tú predicas, que yo, no, un momento, yo me salgo de esto. ¿Entiendes? Pero los cristianos verdaderos se mantuvieron haciendo sus cultos en catacumbas. Fueron despojados de sus propiedades, fueron despojados de lo que tenían, fueron ultrajados, fueron echados a los leones y morían glorificando a Dios. Morían en la hoguera, como murió Policarpo, porque él trataron de intimidarlo, de que renunciara al nombre del Señor. Y él le dijo al hombre que lo estaba torturando y que iba a prender la hoguera, él le dijo: voy yo a liberarme del fuego que dura 1 hora y no librarme del fuego que dura toda una eternidad. 85 años he servido al Señor, era un anciano, y nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo yo fallarle hoy a Él? Murió por su fe. Murió por su fe, Policarpo. Estaba dispuesto y murió por su fe. En las palabras de Policarpo, Ireneo y algunos otros historiadores las escriben, las especifican, y fueron palabras tremendamente contundentes y palabras tremendamente, oye hermano, que confrontadoras para nosotros hoy en día. La iglesia, cuando no ha sido perseguida, cuando no afronta problemas, cuando no afronta circunstancias, se vuelve una iglesia superficial. Las pruebas son necesarias. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos así, hermano, pero las pruebas son necesarias. Las dificultades son necesarias. Las pruebas me dicen de qué tamaño es mi fe, de qué tamaño yo creo en el Señor, cuánto confío yo en el Señor. ¿Cuándo usted quiere saber? ¿Usted quiere saber cómo está su fe? Cuando viene la prueba, entonces sabemos cómo está nuestra fe. A veces creemos que tenemos bastante fe, y cuando viene la prueba descubrimos en nosotros mismos y descubrimos que en realidad nuestra fe no está fuerte. Aparte de esto, habían sido acusados de una serie de cosas, calumnias que habían sido acusados los cristianos. Habían sido acusados de canibalismo, basándose en una mala interpretación de la cena del Señor. Habían sido acusados de desbaratar hogares, los cristianos de estas épocas, basándose en una mala interpretación también de que cuando una persona llegaba al Señor Jesucristo y la persona no consistía en vivir con ellos, había una separación. Y como ya dijimos, rechazaban el panteón de los paganos, de los ídolos y de la adoración a los dioses. Esto bastó, hermano, para que se desencadenara una persecución terrible de los cristianos. Pero hay una palabra aquí, en la iglesia de Esmirna, que es importante y que yo quiero que analicemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La sinagoga era un lugar cuando los judíos fueron dispersos por el mundo y no tenían templo. Los judíos hicieron lugares llamados sinagogas, que en los tiempos de Jesús ya existían, y esas sinagogas eran para las reuniones sabáticas que ellos hacían para hablar la palabra de Dios. Se reunían en sinagogas para hablar de la Torá, para hacer las oraciones. Allí se reunían. La palabra sinagoga significa asamblea o iglesia. Es un tipo de iglesia, de reuniones donde se hacían, vamos, por así decirlo, los cultos sabáticos que los judíos hacían. Entonces, si esto significa prácticamente o básicamente, sinagoga significa una asamblea, una iglesia, entonces esto quiere decir que Satanás tiene su iglesia. Satanás tiene una iglesia que habla de Cristo. Satanás tiene una iglesia que habla de la religión.
sinagoga de Satanás. No toda iglesia que se dice ser iglesia de Cristo es iglesia de Cristo. Puede ser una iglesia que hable de Cristo, pero puede ser del diablo. Y no ser de Cristo verdaderamente. O sea, es una iglesia satánica, pero ya va un momento. En esa iglesia están hablando de Cristo, en esa iglesia hablan de la palabra, en esa iglesia hacen culto, en esa iglesia, pero realmente no es una iglesia de Jesucristo, sino una iglesia de Satanás. En una oportunidad estaba compartiendo con un hermano evangelista. Cuando estábamos compartiendo, él me dijo: en estos días estaba el hermano, me estaba bañando y oí una música de esas nuevas que salen ahorita, de esas nuevas, de los cantantes nuevos que salen de ahorita, por ejemplo, como Alex Campos, como tú sabes, esa iglesia, esos cantantes que hacen a los jóvenes ahorita caerse para atrás, que hacen llorar, que bailan y que esas músicas románticas que salieron ahora. Amén. Son músicas románticas, hermano. Eso no son músicas espirituales, eso son músicas románticas. Y él estaba escuchando una canción de esa porque la tenían fuera, y entonces él se estaba bañando y de repente él dice que en el espíritu escuchó dentro de la canción: Satanás, dale poder a tu iglesia. Satanás tiene una iglesia y cada día le está dando más poder a esa iglesia. La Biblia habla, vamos a ver si lo encontramos acá. Yo lo noto hoy calladito, no sé qué pasa, y a su nombre. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 11. ¿Lo tienen? Versículo 1 dice: ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un varón, un esposo. Una iglesia que conoce a un varón, a uno, no a dos, a uno, a un solo varón. Porque siempre en el Antiguo Testamento se hace referencia y Dios le dice: te fuiste con tus amantes de turno. ¿Cuántos se acuerdan? Porque Israel es la esposa de Jehová. Pero Cristo es el esposo de la iglesia. Un varón. ¿Cuántos Cristos hay? Verdaderos. ¿Cuántos verdaderos Cristos hay? Uno. Hay uno. Uno. ¿Hay dos? ¿O hay tres? ¿O hay cuatro? Hay uno. Ahora, dice: con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Utiliza el término virgen, que habla de castidad y habla de pureza. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro, segunda de Corintios 11:4, hermano Yaquis, a otro, pero es que hay otro. Al nosotros cambiar la palabra, cambiar la doctrina, estamos cambiando a Jesús.
Cuando la Biblia es adulterada, cuando la Biblia es cambiada, cuando la palabra de Dios es cambiada, es adulterada y diluida, cuando una iglesia ya no sigue los dictámenes de la verdad, sino que se desvía a otra cosa, un cambio de doctrina, un desvío de la doctrina. ¿Quién es Cristo, pues? No es la palabra, no es la verdad. Esa iglesia cambió la verdad. De manera que aunque siga hablando de Cristo, ella no es de Él. Ella se fue tras un amante. No sé cuántos me están comprendiendo. Y se convierte en una iglesia de Satanás, pero no una iglesia que dice nosotros somos del diablo o nosotros somos de Satanás. No es una iglesia, es una iglesia que sigue hablando de Jesús y que sigue hablando de la Biblia, pero sigue hablando de otro Jesús, no de mi Jesús o de nuestro Jesús. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Si Pablo era varón, hermano, o varones y varonas, el hombre cortaba duro a la hora de ministrar a la iglesia y de hablar de la iglesia. No se parcializaba, ministraba lo que tenía que ministrar, hablaba lo que tenía que hablar, lo soltaba, y a veces era tosco. Él lo dice, él lo reconoce, pero él lo hacía en el caso de la iglesia de los Corintios, porque la iglesia de los Corintios era una iglesia desordenada, una iglesia carnal, una iglesia que necesitaba ser confrontada, una iglesia que necesitaba ser instruida, y no se le podía instruir, no se le podía ir con palmitas en la espalda, porque ellos se estaban desviando, pero a pesar de que estaban desviando, que ellos creían que se ven las cosas muy bien, y no era así. Por eso él le habla de otro Jesús, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, habla de otro Jesús, habla de otro espíritu. Cuando cambiamos la doctrina, se distorsiona la palabra y las personas reciben un evangelio que no es el evangelio que está acá en la escritura. Entonces ese es otro evangelio, ese es otro Jesús, ese es otro espíritu, esa es otra doctrina, y por lo tanto esa iglesia no es una iglesia de Jesucristo, es una iglesia de Satanás. Mire, el Señor Jesús les dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Caramba, hermano, eso sí fue contundente. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y qué eran lo que querían hacer los judíos con Jesús? Matarlo. Queremos matarte, queremos ponerte. Y yo me sorprendo que a veces cuando estoy leyendo y dice que hacían consejo para ver cómo lo destruían. Imagínate, hacer consejo. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Pero sin embargo, a esta iglesia le quedaba todavía sufrimiento. Por eso le dice en el versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Oye, yo te voy a decir una cosa: yo estoy sufriendo y estoy siendo perseguido. ¿Cuántos han sufrido? Ahí está la sangre. ¿Cuántos han sufrido? Están por la causa de Jesús, los látigos. Ninguno de nosotros ha predictado eso. Pero yo estoy sufriendo, estoy metido en una tribulación, y viene el Señor y me dice: no te imaginas lo que vas a padecer. ¿Qué me está diciendo? Prepárate, porque lo que viene es una pela.
Ya va. Pero el Señor habla, mire, el Señor no te dice algo sin antes consolarte, sin antes prepararte. El Señor es un maestro. Yo admiro a mi Señor. El Señor es un maestro, es sabio. Él sabe cómo decirlo, sabe cómo hablar, sabe cómo llegar, sabe cómo entrarte, sabe cómo salir. Él es excelente. Él es excelente. Me gusta mi Señor cómo enseña, cómo se dirige, la sencillez del maestro. Él lo sabe cómo hacer. Por eso en el versículo 8 le dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmina, el primero y el portero: el que estuvo muerto, yo te voy a recordar que yo sufrí. Ok, yo no te estoy pidiendo nada que yo no haya hecho primero. Yo sufrí la cruz. Como cordero fui llevado al matadero. Recuérdate, porque vengo a darte un mensaje a ti, al pastor de Esmirna, porque yo quiero que tú le digas esto y le declares esto a la iglesia. Pero yo vengo a decirte que yo estuve muerto, que yo sufrí, que a mí me golpearon, que de mí se burlaron, que a mí me escarnecieron, que a mí me golpearon en la cara, que a mí me escupieron en el rostro, que a mí me dieron con la caña en la cabeza, que a mí me desfiguraron el rostro, que a mí me arrancaron la barba a sangre fría, que a mí me dejaron la columna vertebral en el aire de los latigazos que me dieron. Yo no te pido nada que yo no haya hecho primero, te dice el Señor. Dios sabe lo que es el sufrimiento. El Señor sabe en su carne lo que es sufrir. Por eso Él le dice a esta iglesia: el que estuvo muerto. Pero también habla de la gloria que trae el sufrimiento. Yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Tú quieres gloria? Primero la muerte. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Se meta debajo de la silla, sálgase debajo de la silla. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¡Muérase! Queremos gloria, pero no queremos la cruz. Queremos ser usados por Dios, pero no queremos la cruz. Queremos la gloria del sufrimiento, pero no queremos el sufrimiento. No hay gloria si no hay cruz. No hay poder si no hay cruz. Primero la cruz, después la gloria. Primero la corona de espina y después la gloria. El Señor les dijo cuando iba a ser crucificado lo que ustedes saben: a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahora, pero me van a seguir después. Alábale si puedes. A donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirán después. Porque para que el grano de trigo nazca, tiene que caer a tierra primero y morir, y así poder liberarse y llevar vida. La vida no está aquí en esta carne que usted está viendo. Esta es una prisión en donde nosotros estamos. Esto es una cárcel en donde está la vida, está acá adentro. Dice que gemimos dentro de nosotros mismos deseando ser revestidos. Gemimos, la tierra gime, el creyente gime. Gimo dentro de mí, deseando ser revestido y ser liberado de esta naturaleza que todos los días me encuentro con ella y me trae problemas. Esta iglesia era una iglesia poderosa. Esta era una iglesia dispuesta a sufrir por su fe.
Y no solamente era una iglesia dispuesta a sufrir, era una iglesia dispuesta a morir. Aleluya. Él por eso le dice: yo estuve muerto, pero ahora vivo, te lo recuerdo. Sufrimiento ahora, gloria después. No hay gloria si no hay cruz. No hay bendición si no hay cruz. La cruz primero, la gloria después. No quiero, Señor, yo quiero vivir toda mi vida rosas de este lado, rosas de este lado. Pero las rosas tienen espinas. ¿Qué vamos a hacer con las espinas? Te vas a pinchar cuando la vayas a agarrar. Pero él le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Usted está en una lucha, ¿verdad? Y usted está, siendo perseguido, y usted está en una tribulación, y usted está en una situación difícil. El Señor le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Si tu fe no está fuerte, tú vas a decir: Padre, sácame de aquí. No temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, que lo que viene venía como burundanga. Mire, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Yo te estoy diciendo lo que va a pasar. Y yo, dice el Señor, voy a permitir que pase. Yo sé que ustedes son fieles. Yo sé que ustedes son verdaderos creyentes. Yo sé que ustedes son hombres fieles y mujeres fieles a mí. Pero aún así, estas son las cosas que no entendemos de Dios. Yo voy a permitir que el diablo eche a algunos de ustedes en la cárcel. Aleluya. Gloria a Dios. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Es decir, yo lo que quiero, te dice el Señor, yo estoy parafraseando las palabras del Señor. Yo no quiero añadir más ni añadirme ni restar. Sé fiel hasta la muerte. Va a venir esto, vas a ser probado, vas a hacer esto, va a pasar esto, va a pasar aquello. Pero yo lo que quiero ver de ti es una cosa. Que Dios te diga: Domingo, yo lo que quiero ver de ti es una cosa. Tu fidelidad. Sé fiel. Pero te está diciendo, básicamente por lo que está diciendo la Escritura allí, sé fiel, pase lo que pase. Eso es lo que está diciendo acá. ¿O no es lo que está diciendo? Si me estás diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y después dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuánto la quiere? ¿Cuánto la quiere? ¿Quieres corona? Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Él sabía que iba a haber muerte. Por eso le recordó la muerte al principio. Él sabía que iba a haber sangre. Por eso le recordó la muerte al principio. Y se la recuerda al final. Porque él sabía que iba a haber sangre. Él sabía que iba a haber martirios. Él sabía que hombres y mujeres iban a morir por su fe. Por eso le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nótese que habla Cristo, pero habla el Espíritu. Cristo dice: escribe al ángel en la iglesia, en el primero y el portero. Habla Cristo, pero habla por su Espíritu. Amén.
El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí va a haber muerte. Cristianos. Y yo les he enseñado muchas otras oportunidades que hay 3 clases de muerte. Ya usted las sabe. ¿Cuál es la primera clase de muerte? ¿Cuál es? Muerte física. ¿Cuál es la segunda clase de muerte? Muerte espiritual. ¿Y cuál es la tercera clase de muerte? Muerte eterna. Muerte eterna es ira eterna, sufrimiento eterno, llanto eterno, dolor eterno. Hay una doctrina que están enseñando por ahí, que dice, se llama la doctrina de la aniquilación. La doctrina de la aniquilación enseña que la persona cuando murió ya fue juzgada, ya fue castigada y deja de existir. Falso. Falso. Totalmente falso. Porque la Biblia habla de 2 resurrecciones, señores. Habla de una resurrección para vida y una resurrección para condenación. Fíjense usted, vamos a Apocalipsis un momento para yo darle una ilustración de esto que le estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 20. Mire lo que dice. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que eran hombres, o que son hombres, de carne y de hueso, como usted y como yo, así como fue Cristo, carne en la tierra, pero también era Dios. Grande es este misterio, no me lo pregunte. El apóstol Pablo dio otro misterio, yo no se lo voy a poder descifrar. Dios fue manifestado en carne. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habiendo adorado su imagen, estos fueron lanzados como vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quiénes van a externar el lago de fuego? La bestia. El lago de fuego no es el infierno. Ustedes lo sabían, ¿verdad? El mismo infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Pero después de esto, después que sucedan estas cosas, viene el establecimiento del reino milenial sobre la tierra, donde Cristo va a gobernar por 1000 años, ¿verdad? Después de esto, Satanás será absuelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Él va a salir a engañar a las naciones y va a lograr engañarlas. Y después de esto es que sí va a ser juzgado Satanás. Capítulo 20, versículo 10. Vamos a leerlo. Dice, y el diablo que los engañaba a las personas del milenio fue lanzado ¿a dónde? Alguien que me lo lea, por favor. Nadie me lo lee. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya va, ¿quiénes estaban acá? Cuando el diablo llegó. ¿Y cuánto tiempo llevaban ahí, hermanos, de aquí? 1000.
donde el gusano de ellos no muere y la llama nunca se apaga. Condenación eterna, sufrimiento eterno, llanto eterno, dolor. No estoy exagerando, no estoy metiendo miedo, no, nada de esto. No. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, separados totalmente de Dios. Nunca más verán el rostro de Dios. Tendrán un pequeñísimo respiro en el gran trono blanco. Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Ese pequeñísimo respiro de que estarán delante de Dios única y exclusivamente para ser juzgados, ese pequeño respiro, pero de allí serán lanzados, dice, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Nunca más tendrán posibilidad ni escapatoria. No hay el que entra ahí. Por eso es que yo no creo en gente que vive viajando al infierno. Ahora hay una moda, hermano. Hay una moda, y hasta libros. En estos días yo me estaban vendiendo un libro hace ya algún tiempo, pastor. Yo estaba comprando los libros y me estaban diciendo, mira, hermano, cómprate este también, 25 minutos, 25 horas en el infierno. Y no iba a comprar yo eso. Que quiero yo saber, yo quiero saber del cielo, ¿ok? Quiero saber lo esencial del infierno, porque yo no quiero ir allá. Yo pienso que el que va allá no sale de allá. Entonces las iglesias se están llenando de visiones, se están llenando de que yo fui al cielo, y que yo vi esto y que yo vi aquello, de visiones, hermano. Eso es peligroso. Aleluya. Estoy bravo, hermano, estoy contento. No se asuste, que vengo llegando del oriente. Ahorita se me sale el oriental, el pequeño. Me identifico con tal paz. No hay posibilidad. Entonces, mire, pues las personas que han ido, que han dicho, ¿no?, que yo fui al infierno. Entonces, yo estaba oyendo el otro día un testimonio de una muchachita que ella dice que fue al infierno y después fue al cielo. Y entonces, hermanos, yo vi al Espíritu Santo. Es verdad. Es bellísimo, es hermoso. El Espíritu Santo no tiene cuerpo. ¿De dónde sacaste esa visión? Lo que tú necesitas saber de Dios está aquí. Aleluya. Aquí está lo que tú necesitas saber de Dios. La revelación de Dios para tu vida está aquí. Aquí está. La palabra de Dios escrita. Las cosas reveladas son para nosotros. Las secretas, bueno, le pertenecen a Dios. Y eso no. Gloria a Dios. Yo he escuchado cada disparate, hermano. En una oportunidad me contó un hermano. Anoche pasé toda la noche peleando con el mismo diablo. Era el diablo personal, no mandó ningún ángel. Yo estaba peleando con el diablo, con él directamente. ¿Verdad? Yo no sé si usted escuchaba eso. ¿Usted lo escuchaba? ¿Usted lo escuchaba? Sí. Yo estaba peleando con el diablo. Sí, hermano, y entonces me agarré y yo sentí, hermano, y entonces por último yo le pisé la cabeza. Qué tremendo. Yo pensaba que era desde la cruz que se vencía. Sí. Pasé toda la noche peleando con demonios. ¿Cómo peleaste con ellos? Yo me levanté y le dije ¡fuera! ¿Verdad? Qué bueno. Pero eso no es Biblia. Eso está mal, eso está equivocado.
cualquier invasión que tú le quieras hacer a Satanás en su territorio, no es yendo a pelear directamente con él. Cualquier invasión que tú quieras hacerle a Satanás, debes hacerlo desde la cruz. El Señor no te dice, atácalo. Te dice, resístelo, sométete a mí, obedece mi palabra, obedece lo que te digo, resístelo, y Él se va solo. Y ese nombre. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Por lo dicho dice, desde la cruz invadimos el territorio. Desde las bases de la cruz. Debemos ser creyentes identificados con la obra de la redención. ¿Cuántos están identificados con la obra de la redención? Sí. Debemos ser cristianos identificados con la obra de la redención. ¿Alguna pregunta? Ya voy sacando la ala porque ya la hora me asomó allí. Bueno, pastor. Dígame, hermano. Esa iglesia, por lo menos, que se hace llamar los luteranos, los bautistas, ¿ellos son seguidores de Cristo o de luteranos o Juan el Bautista? Yo le quiero decir algo, hermano Jackie. Cuando se trata de decir, bueno, hermano, si aquel o cual, o los luteranos, o los anglicanos, o los calvinistas, o los estos, ¿será que son cristianos verdaderos? ¿No son cristianos verdaderos? ¿Será que se pierden, que se salvan? Yo quiero decirle que la salvación es algo que le pertenece a Dios. Y dentro de estas iglesias, cuando usted va la vamos a ir desglosando. Por ejemplo, en el mensaje de la iglesia Pérgamo, que es una iglesia que está comprometida. Pérgamo significa casada. ¿Sabe casada con quién? Con el mundo. Estaba casada, estaba comprometida totalmente con el mundo. Y decía, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Había gente falsa. Dentro de los salvos también hay perdidos, pero también dentro de los perdidos hay salvados. Y eso yo no lo puedo discernir. Es decir, yo no puedo llegar a una iglesia, de repente, y yo llego a una iglesia que es una iglesia mundana, que es una iglesia carnal, que es una iglesia que todo el mundo está en pecado, que es una iglesia que está en un desastre, y yo no puedo decir, todos ustedes están perdidos. No lo puedo decir. Porque dentro de estas iglesias, había iglesias que estaban perdidas. Mira, yo le voy a poner un ejemplo para dar su respuesta. Le voy a poner el ejemplo de una iglesia aquí, que estaba muerta. Estaba muerta. La iglesia Sardis. Apocalipsis capítulo 3, con esto terminamos. Una pregunta del hermano Jackie Guillermo Leota León. ¿Así es, no? ¿El león no? No, el león. El león de la tribu de... Mucho nombre. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives. Esto es reputación sin realidad. Una iglesia que tenía reputación de estar viva y la gente pensaba que estaba viva, pero estaba muerta. El doctor Chambala dice reputación sin realidad. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4, importante para responder su pregunta.
Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestido. ¿Cómo era posible que en esta iglesia hubiera personas salvas? Las había, hermano, de aquí. Las había. Había gente fiel a Dios. Había gente de Dios. Por eso es que no podemos llegar a juzgar a primera vista cuando vemos una iglesia que se está cayendo a pecado y usted dice, todos ustedes están perdidos. No hablemos todavía, porque solamente Dios sabe quién está muerto y quién está vivo. Por eso es que cuando el Señor venga, van a haber muchas sorpresas. Porque gente que usted piensa que se queda, se va. Y gente que usted piensa que se va a quedar. ¿Y qué haces tú aquí? Tú no estabas en la iglesia. Es triste, hermano, nacer en una iglesia, vivir en una iglesia, casarse en una iglesia, desarrollarse y tener una familia en la iglesia y morir y abrir los ojos en el infierno. Pues para su sorpresa muchas personas irán allá porque creyeron que estaban salvos pero nunca lo estuvieron. Pero había unas pocas personas, dice, pero tengo unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Pero ¿cómo era posible que tú vas a vivir en medio un poco de carnal, un poco de pecadores, fornicadores y un poco de muertos, pues un poco de cadáveres? ¿Cómo podían sobrevivir esa gente? Porque habían creído en Jesús. Y Cristo evita la corrupción. Corazón. Cristo evita la corrupción. La vida de Jesús en mí evita que me corrompa. Aleluya, bendito sea la gloria de Dios, bendita sea su palabra santa, gloria a Dios, santo Señor eres. Termino con esto. No han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esas vestiduras, ¿sabe qué representan esas vestiduras? La justificación, vestidos de la justicia de Cristo. No de justicia propia, sino de la de Cristo. Por eso estaban vestidos con vestiduras blancas. Señores, habrá muchas sorpresas en aquel día. Habrá muchas sorpresas en aquel día. Pero usted tiene que buscar la manera de tener la certidumbre, la seguridad de que no porque esté en la iglesia y porque hoy esté aquí, porque usted carga una Biblia, usted se va para el cielo. Usted tiene que tener la certidumbre de que usted verdaderamente es de Dios, que posee el Espíritu Santo, porque ¿sabe qué? Todo el que es de Dios, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y usted ora y siente la convicción, soy hijo. Esa convicción la pone el Espíritu Santo. Y tiene que ser el Espíritu Santo que la pone. Amén. Bien, hermano, hemos terminado.